Bien, veníamos entonces de haber contextualizado, de haber definido lo que eran los espacios vectoriales, ¿no? Conjuntos de determinados elementos que tienen definidas dos operaciones, una relación a elementos del conjunto y la otra relación a los del conjunto con alguien de afuera, se llaman suma y producto por un escalar, ¿no? Y se debían cumplir una lista de 10 condiciones, 9 propiedades, más la condición de no ser vacío el conjunto. Eso era un espacio. Ok, pero bueno, surge ahora la definición de subespacio. Digamos, si yo considero solamente un subconjunto de ese conjunto que cumple con las 10 propiedades y que por lo tanto forma un espacio. Si yo considero entonces un subconjunto y sigo tomando esas dos operaciones que tenía el espacio mayor, que tenía el espacio completo, ¿cierto? Que por lo tanto se van a estar cumpliendo, bueno, ahí obtengo lo que se conoce como subespacio vectorial, que básicamente entonces es un subconjunto dentro de un espacio vectorial que sigue manteniendo las dos operaciones definidas para el espacio grande y sigue cumpliendo las mismas propiedades que cumple el espacio grande. Pero tiene la ventaja que para probar si un conjunto es subespacio o no, la demostración se reduce simplemente a probar tres condiciones, ¿sí? Y ustedes en el apunte tienen hecha la deducción de por qué solamente con estas tres, que son las esenciales, digamos, las decisivas, por qué solo con estas tres nosotros podemos concluir que se estarían cumpliendo todas las demás, ¿no? Entonces, bueno, eso está explicado en el apunte, y entonces nos vamos a quedar con que para probar que un conjunto de elementos junto a sus dos operaciones sea subespacio vectorial, vamos a necesitar demostrar tres condiciones que son las siguientes. Que el S, o sea, vamos a llamar S a este subconjunto del espacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces, a ver, permítanme que me vaya al pizarrón, ahí. Entonces, las tres condiciones que nosotros vamos a tener que probar para decidir si es subespacio este subconjunto del espacio vectorial son las siguientes. La 1 es que este S sea distinto de vacío. Que a esa la puedo probar mostrando que hay un elemento dentro de ese subconjunto. Por ejemplo, me dijeron, vamos a considerar un subconjunto de matrices con determinada característica y con esta suma y con este producto por un escalar, y entonces si yo muestro que hay al menos una matriz que cumple con esa condición que me están poniendo, ese subconjunto ya es distinto de vacío. ¿Bien? La segunda que tengo que probar es que si yo tengo un U que pertenece a un U que pertenece a S y un B que pertenece a S, entonces se debe cumplir que U más B tiene que seguir perteneciendo a S. Y le pongo suma rara porque lo que tiene que seguir perteneciendo es la suma de los dos elementos bajo la suma que me definieron para ese subconjunto, para ese espacio vectorial grande. ¿Sí? Bueno, y la tercera de las esenciales es que si yo tengo un alfa número real y tengo además un U que está en S, entonces lo que yo tengo que probar es que al multiplicar alfa por U, eso sigue perteneciendo a ese, al conjunto, a ese subconjunto. Bien. Bueno, ahí en el apunte está probado, está explicado que por qué solamente me alcanza con estas tres. Pero bueno, básicamente con estas tres me alcanza para saber que ese subconjunto está cumpliendo con las 10 propiedades originales del espacio. Porque estamos hablando de un subconjunto S
que lo extraemos, que lo sacamos de dentro del conjunto que ya es espacio vectorial, ¿no es cierto?, del B. Nosotros a los espacios vectoriales los habíamos llamado como una B corta, entonces este S es un subconjunto del B con esa suma y ese producto por escalar que nos han definido en el B, ¿no? Hay dos subespacios que son los que se conocen como subespacios triviales, que son todo B, o sea, todo B en realidad es un subespacio de él mismo, es espacio, pero básicamente si yo pruebo que un subconjunto de B es un subespacio vectorial, en realidad estoy probando que ese pedacito, ese subconjunto que yo tomé, es un espacio en sí mismo. O sea, cumple las condiciones de espacio. Es una porción del espacio grande, pero que cumple con toda la caracterización de un espacio. ¿Bien? Entonces, los dos triviales son todo B, digamos, cuando S es igual a B, cuando S es todo el espacio grande, obviamente también es un subespacio. Y el otro trivial es el que está formado por el nulo, por el neutro del espacio. ¿Sí? Si yo formara un subconjunto, un conjuntito chiquito, donde solamente coloco al neutro del espacio grande, ese subconjunto es un subespacio y se puede probar que cumple con las tres cosas, ¿no? Con las tres condiciones que pedimos. Entonces, bueno, a esos dos se los llama subespacios triviales. Vamos a ver ejemplos, los ejemplos que Profe, vienen. El apunte, por ejemplo, después vamos a profe, hacer las actividades, así no hacemos todo lo que está en el apunte, ¿no? Pero, por ejemplo, me ¿te dan, escucha? uno dice, el espacio B es R3. Sí, yo te escucho. Yo te escucho. Profe, Sí, Profe, ¿nos escucha? sí, sí. ¿Me escucha? Ah, porque hay un compañero que quiere hacer una pregunta y no. pensé que no nos escuchaba, profe. Ajá, a ver, sí, ¿qué No, pregunta? profe, consulta, ¿y el vector nulo tiene que estar incluido en este subespacio? Sí, debe estar, porque si no, no hay subespacio. O sea que sería como otra condición más, por así decirlo. No, no es otra. Es una condición que uno necesita ver, digamos, porque si vos no lo tenés al neutro en este subconjunto, eso no va a cumplir con las tres condiciones de subespacio. ¿Sí? Si no lo tengo al neutro, no va a ser subespacio y entonces no va a cumplir con las tres condiciones. Perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a Profe, hablar del neutro, porque ese eh, es un error bastante frecuente en los exámenes. profe, tengo una duda, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, si yo tengo que hacer, yo tengo que probar sí o sí las 10 propiedades antes de pasar a ver los subespacios, estas tres. No. Con solamente ya hacer las tres cosas estas, o sea, puedo saber que No, se a hice las vos 10 el propiedades. ejercicio te va a preguntar si un determinado subconjunto de tal espacio, con lo que vos ya sabés y das por sentado que esos elementos ya cumplen con las condiciones de espacio, ¿sí? Te van a preguntar si ese subconjunto será un subespacio del espacio grande. Pero no hay que probar que primero el espacio grande y después irme al grupo, a la porción que yo agarré de subconjunto, digamos. ¿Sí? O sea que solo pruebo, digamos, me voy a subespacio y ahí lo compruebo, digamos. Claro, por eso, vamos a desarrollar el ejemplo que está en el apunte, que entonces ahí se van a ir pescando las ideas esas sobre las que están preguntando. En el ejemplo 1, por ejemplo, te dice, sea B igual a R3. Con esto ya me dijo que yo estoy trabajando en un espacio que es R3, que está demostrado que es espacio, no hace falta que lo demuestre yo acá, pero además me dice, sea B, o sea, sea el espacio R3. Ya está, ya me lo dio por sentado. Con la suma y multiplicación por un escalar usuales. ¿Sí? O sea, yo voy a sumar vectores de R3 como lo sabemos sumar, y voy a multiplicar por un escalar a los vectores de R3 como lo sabemos multiplicar. ¿Sí? Y me está tomando de todo R3
se está quedando con un subconjunto al que está llamando S, que es este. S lo integran los X y Z de R3, pero tales que, esos dos puntitos significa, ahí me agarra la luz otra vez, esos dos puntitos significa tales que o que verifican, ¿no es cierto? Tales que la componente I es mayor o igual a 0. Lo escribo acá abajo porque ahí me agarra la luz, ¿no? Entonces, este S, esta porción de todo R3, son los vectores de R3, pero con esta característica, que la segunda componente es mayor o igual a 0, es positiva o nula. ¿Bien? Y me está preguntando si eso es un subespacio de R3. Entonces yo tengo que probarme las tres condiciones que se deben cumplir para que sea subespacio. Me habló de suma y multiplicación por un escalar, las usuales, las triviales, las que sabemos hacer. ¿Bien? Bueno, entonces debo probar las tres condiciones. Voy por la primera. La primera. Debo probar que S es distinto de vacío. Y acá viene la duda con el neutro de R3, en este caso, que es nuestro espacio en el que estamos trabajando. Yo tengo que probar que ese subconjunto S tiene algún elemento, tiene al menos un elemento. Eso es lo que tengo que probar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo probar esto? Que el S es distinto de vacío. Y eligiendo un vector de R3 que cumpla con esta caracterización. Volvemos a la idea de que los espacios, y ahora los subespacios, lo que hacen es caracterizarme, darme un formato de los elementos con los que yo estoy trabajando. Y eso es muy importante. Es muy importante que yo entienda cuál es la forma, la caracterización que tienen los elementos con los que estoy trabajando. ¿Bien? Entonces, tengo que probar que esto no es vacío. Bueno, lo puedo probar mostrando a alguien que pertenezca a S, que cumpla con el formato de S. Entonces digo, y S, yo sé que es distinto de vacío porque, y esto está bien y está permitido, ¿no? Porque el vector B, cualquiera, el que yo elija, el vector B, no sé, menos 6, 3, 2, pertenece a S. Hay que probar que tiene algún elemento, hay que probar que es distinto de vacío. ¿Sí? Y yo lo pruebo ¿cómo? Mostrando que por lo menos uno tiene, que es este que yo digo acá. ¿Este vector está en S? Sí, porque ¿cuál era el formato de S? La segunda Solamente tiene que I sea positivo. Entonces, ¿qué está? Como este, hay infinitos. ¿Sí? Porque, bueno, obviamente estos son subconjuntos de R3, pero son subconjuntos infinitos. ¿A dónde viene la duda con el neutro, con el nulo para nosotros? Porque ahora estamos en R3, estamos con la suma usual, el neutro es el nulo que nosotros conocemos, el 0, 0, 0, en este caso. ¿Dónde viene la duda? Mucha gente dice, por ejemplo, imaginemos que no hubiera pertenecido, que el 0, 0, 0 no le hubiera pertenecido a ese, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, pero ese no contiene al 0, 0, 0, entonces ese es vacío. No, eso es mentira, eso es falso. Si el neutro, si el 0, 0, 0 no estuviera en este conjunto, no quiere decir que este conjunto es vacío. Este conjunto tiene elementos, tiene otros elementos. Ahora, ¿cuál es el problema de cuando no lo contienen al 0, 0, 0? En particular este sí lo contiene, ¿no? Porque la segunda componente es 0, o sea que este lo contiene. Pero, ¿cuál es el problema de cuando no lo contiene? El problema es que ese dato a mí me indica que eso no va a funcionar, no va a ser un subespacio y alguna de las tres características va a fallar. Eso es lo que me indica el hecho de que no lo tenga al 0, 0, 0. Y por ese motivo es importante pensar si lo tiene. Pero no es una característica más, no es la cuarta característica, como hablábamos recién, ¿no? No es la cuarta característica. Es un dato, es una información que a mí me sirve para saber si no va a ser o para saber si es candidato a hacerlo.
¿sí? Por ejemplo, en este caso, en este subconjunto S, lo tenemos al 0, 0, 0, porque tiene su segunda componente igual a 0. Entonces, ¿qué me dice ese dato? Que es candidato. Tampoco me dice, tampoco el hecho de tenerlo al 0, 0, 0 te garantiza que es un subespacio. Por eso no es la cuarta condición. ¿Sí? En realidad lo que te garantiza es el no tenerlo, te garantiza que no va a ser, que alguna cosa te va a fallar. ¿Sí? El no tenerlo. Ahora, el tenerlo no dice que eso es un subespacio, y lo vamos a ver con este ejemplo, porque este ejemplo lo contiene al 0, 0, 0, pero vamos a llegar al final y vamos a ver que esto no es un subespacio. ¿Sí? Bueno, eso tiene que quedar muy claro, porque en los parciales nosotros vemos esa cuestión de que, no lo tengo al 0, 0, 0, entonces es vacío. No, eso es falso. Eso es falso. Profe, ¿No lo tenés? profe, 0, 0, 0, lo único que sabés es que eso no va a ser subespacio y que en algún lado las propiedades te van a fallar. Alguna te va a fallar. Es lo único que sabes. Por eso yo, por ejemplo, no acostumbro a probar muchos videos o incluso bibliografías, prueban esta mirándolo al 0, 0, 0. Por ejemplo, te dicen, el 0, 0, 0 está en S. Muy bien, entonces S es distinto de vacío, lo cual es verdad, pero eso es como una falsa idea, porque entonces parece que va a ser subespacio. Y no siempre. ¿Sí? No sé si se entiende la explicación o lo confundí más. Pero bueno, lo que pide la primera propiedad es ver que el S tenga algún elemento, cualquiera. Nadie dijo que tiene que tenerlo al 0, 0, 0. Yo sé que si no lo tengo, algo va a fallar en algún lado y no va a ser subespacio. ¿Por qué motivo? Y porque no tiene un neutro. O sea, si no lo tengo, no tiene un neutro. Entonces ya listo, ya me falló la idea de que había uno de ellos que actuaba como neutro, no afectándole a nadie. profe, Bueno, ¿me entonces, escucha? sí, escucho. Entonces, cuando nosotros nos dé que el 00 no nos pertenece, es como una ayuda para ir a buscar directamente el neutro, nos convendría, para ahorrar pasos. Porque No, hay que para ir a ver demostrar que no es cuál un falla, cuál va a subespacio. fallar. Está bien. Por ejemplo, un plano en R3 que no pase por el origen. ¿Sí? Un plano pi que no pase por el origen. 3x más y más z más 2 igual 0. Este plano no pasa por el origen. ¿Qué formato van a tener los vectores que están en este plano? Por ejemplo, puedo despejar z y puedo decir que van a tener x, y z va a ser menos 3x menos y menos 2. ¿No es cierto? Bueno, cuando yo quiera sumar dos elementos de este plano con esta caracterización, cuando yo quiera sumarlos, esto, cuando yo diga menos 3x menos y menos 2 y le sume el otro menos 3x prima menos y prima menos 2, ahí me va a quedar menos 4 y no me va a quedar menos 2. O sea, no va a tener la misma caracterización. ¿Bien? Y eso, ¿por qué? Bueno, obviamente, ahora yo que tengo como más entrenamiento y los puedo ver como de entrada, pero digo, les voy tirando ideas y ejemplos para irles haciendo a ustedes la idea y el entrenamiento, ¿no? Esto es un plano pi que no pasa por el origen, por lo tanto, no lo tiene al 0, 0, 0. Este plano pi. No lo contiene, no pasa por el origen. Bueno, ¿dónde va a fallar? Y en alguna de las dos propiedades que faltan te va a fallar. ¿Sí? Esa es la idea del 0, 0, 0. Pero no decir que si porque no tengo al 0, 0 es vacío. De hecho, es ese plano del cual estábamos hablando recién. Ese plano tiene infinitos elementos adentro, tiene infinitos vectores. Yo no puedo decir que porque no lo tiene al 0, 0 entonces es vacío. No, eso es falso. Es una ayuda, como bien dijo acá el compañero, es una ayuda para saber
para saber si no va a ser, para estar seguro de que no va a ser si no lo tengo, y para pensar que es candidato a hacerlo cuando lo tengo, pero tampoco me garantiza que tenerlo me garantiza que es un subespacio. ¿No? O sea, profe, sería como necesaria, pero no suficiente para Exacto. asegurarnos. Necesaria y no suficiente. Muy bien. Ah. Esa sería la idea. Profe, ¿y cuál sería un ejemplo en donde sea vacío? No, bueno, si tenés vacío, no tenés nada, no tenés ni espacio ni subespacio. Por eso la primera condición es que tiene que ser distinto de vacío. Si yo tengo un conjunto vacío, no es nada. No es subespacio. No puedo plantear ninguna operación entre elementos porque no tengo elementos si es vacío. Por eso tengo que empezar mirando que no tenga yo un subconjunto que sea vacío. ¿Qué sé yo? Vacío te va a dar cuando vos pongas una condición que no la puede cumplir nadie. No sé, vacío puede ser la solución de un sistema de ecuaciones que es incompatible con L. Vos estás caracterizando a los elementos de una manera, de una forma que nadie la puede cumplir. Entonces es vacío. Bueno, eso es lo que hay que mostrar en la primera, que tiene elementos, que no estoy hablando de una bolsita vacía dentro del conjunto grande, no he tomado una bolsita vacía, he tomado una porción del conjunto grande que tiene elementos adentro. Y sobre esos elementos ahí le voy a demostrar las otras dos que me faltan para decir que será subespacio. ¿No? Bueno, vamos a la segunda. La primera la probamos con cualquier vector. Y si quieren mirar el 0, 0, 0 como ayuda, no para garantizar nada, sino como ayuda, como dijeron, necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Y bueno, en este caso puedo decir que el 0, 0, 0 pertenece a ese. Entonces encuentro un elemento que pertenece a ese, que además a mí me da pie para decir es candidato, porque lo tiene al nulo del espacio. ¿No? Bueno, ahora vamos a la segunda. La segunda que debo probar, la segunda dice que si U está en S y B está en S, yo debo probar que U más B están en S. Esa es lo que pide la segunda condición. Entonces acá viene la caracterización, lo que es tan importante de decir, bueno, ¿qué formato tienen estos vectores que están en esta porción, en esta bolsita que yo aparté de vectores? ¿Sí? De todos los vectores yo me quedé con una bolsita que tienen esta característica, tienen la i mayor o igual a 0. ¿No? Bueno, entonces digo, U estará en S si y solo si U tiene el formato que indica S. O sea, U es A, digamos, una ABC, pero donde B es mayor o igual a C. Nunca ejemplo, ¿no es cierto? Nunca decir, agarrar un vector concreto, decir el 2, 3, 4 está en S, no, pues estoy demostrando. Bien. Entonces, ¿el U está en S? Sí, solo sí, U tiene esta caracterización. Es un vector de R3, es un ABC, pero con la condición de que ese B es mayor o igual a C. Ahora voy al B. El B está en S, sí, y solo si B es de la forma, otra cosa, qué sé yo, X y Z, pero donde I es mayor o igual a C. ¿Bien? Bueno, entonces ahora me tengo que plantear la suma de U más B. Fíjense que acá puedo ponerle la flechita porque son verdaderamente vectores de R3. Ese es un subconjunto de R3. Entonces puedo ya ponerle la flechita, ¿no? Bueno, entonces digo bien, ¿quién es U más B? Ahora, me planteo esa suma. Digo U más B. Me dijo la suma usual entre vectores. Y el producto escalar usual entre vectores, así que tranquilo, puedo usar este símbolo bien. ¿Sí? Bueno, U más B es el ABC
más el X y Z. Pero me dijo suma usual. ¿Cómo era sumar usualmente vectores? Componente a componente. O sea, A más X, B más Y, C más Z. Puedo darle otro nombre a estos tres. Estos son todos números reales. El A, el X, el B, el Y, el C, el Z, son todos números reales. ¿Sí? Un vector de R3 está formado por tres componentes que son tres números reales. Quiero decir que este numerito A más X va a ser un número real, que lo podré llamar de otra forma. No sé, P, Q y R, si quieren. Bueno, este A más X va a ser un número real, que lo voy a llamar P. A este lo voy a llamar Q, va a ser un número real. Y a este lo voy a llamar R y va a ser un número real. O sea, esto que me quedó acá de la suma es un PQR. Este es el que tiene que seguir perteneciendo a ese, y ahí es donde tengo que estudiar este formato de este vector que me salió. SQ, o sea, donde tengo que focalizar es en la segunda componente, ¿cierto? Entonces, para que pertenezca a ese, ¿qué tenía que pasar? La segunda componente tenía que ser mayor o igual a 0. ¿De dónde viene esta segunda componente? De esta suma, del B más el I. ¿Cómo eran el B más el I? Si yo partí de dos vectores que están en este. El Mayores B que es mayor o igual igual que a 0. 0 y el I es mayor o igual a 0. Cuando yo sume esos dos, me tiene que dar algo mayor o igual a 0. ¿Cuál puede ser el caso extremo que tenga ceros? Que sean dos vectores que acá tienen 0 y 0, bueno, la suma me dio 0, está admitido el 0. ¿Y cuál puede ser el otro caso? Que B sea un 5 y la I sea un 12 y sumé 5 más 12 y me quedó positivo. O sea, estos dos vectores tienen, esta componente y esta componente la tienen mayor o igual a 0 porque eran vectores de S. Y los que estaban en S tenían ese formato, esa caracterización. Bueno, entonces digo, llegué hasta acá y digo, explico, justifico, digo, con Q mayor o igual a 0, pues es suma de B más I, que eran mayor o igual a 0 porque pertenecían a S. Entonces, en síntesis, la suma que yo encontré sigue perteneciendo a S, ¿no? Como se quería demostrar. O sea, acá abajito yo diría que U más B, la suma, pertenece a S como se quería demostrar, ¿no? Bueno, quedó demostrada la segunda. Ahora vamos a la tercera. La tercera me decía que si yo tengo un alfa número real, un alfa en R, y tengo un elemento de S, al multiplicar ese número real por el elemento de S, lo que me queda tiene que seguir perteneciendo a S. ¿Bien? Eso es lo que me pide probar la segunda. La tercera, perdón. La segunda quedó probada, la primera quedó probada. Y vamos a la tercera. Y la tercera dice que si alfa es un número real y U está en S, debo probar que alfa por U pertenece a S. ¿Y acá qué les parece? ¿Esta propiedad se va a cumplir o no se va a cumplir? No, profe, no se cumple. No se cumple. Ok, ahí contestó Leonardo que no y alguien que habló dijo que no. Bien, ¿qué va a pasar acá? La demostración la arranco igual, ¿no es cierto? Si U está en S, entonces U es de la forma ABC, pero con la B mayor o igual a 0. Ahora, yo me doy cuenta que si yo agarro este elemento de S, ABC, que tiene la B positiva, y la multiplico por un número real negativo, le cambié la condición.
Como yo me doy cuenta que... Hizo menor que 0. ¿Cómo? Hizo menor que Sí, 0. es Si menor a pongo cero, negativo. claro. Le cambié la condición. Pasó a tener una segunda componente negativa y por lo tanto no está perteneciendo a ese. Bueno, entonces, como yo me doy cuenta que eso va a fallar, entonces doy un contraejemplo. Es más, puedo decir algo así como, veo que no se cumplirá. Y entonces doy contraejemplo. Es la única vez, es el único momento en el que voy a plantear un ejemplo, cuando yo sé que es falso, cuando yo quiero demostrar que falla la propiedad, porque entonces doy un ejemplo en donde te digo que te está fallando, que al multiplicarlo vos obtuviste algo que dejó de estar en el subconjunto. Eso es a lo que llamamos el contraejemplo, ¿no? Entonces, como yo escribí y veo que esto no se cumplirá, digo, bueno, ahora voy a dar un contraejemplo. Sea alfa el número menos 2 y sea el vector u ns tal que u es alguien cualquiera de S. Por ejemplo, el que habíamos dado al principio, ya no me lo acuerdo, así que, no sé, ponerle menos 3, 2, 5. Ese vector u está en S, porque tiene la segunda componente mayor o igual a 0. ¿Sí? Y yo propongo este alfa, que es menos 2, que es un número real, y propongo ese u que está en S. Cuando haga yo el producto, alfa por u, en realidad es menos 2 por el vector, menos 3, 2, 5. Esto me quedó como 6 menos 4 y menos 10, y ese resultado que yo obtuve ahí no pertenece a ese, porque no tiene su segunda componente positiva. ¿Sí? Entonces acá digo, esto no pertenece a ese. Por lo tanto, ese no es su espacio vectorial de B. ¿Sí? ¿Quién era B? R3. Fue de donde partimos acá. Y este subconjunto no es un subespacio vectorial de R3, porque me falló la tercera. Y agregó que este subconjunto sí tenía al vector 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Ven? Que el hecho de tenerlo no garantiza que vayas a encontrar un subespacio. No tenerlo garantiza que no vas a tener subespacio. Pero tenerlo tampoco garantiza nada, o sea, uno tiene que probar de todas maneras, ¿no es cierto?